¿Qué atributos hemos visto hasta ahorita? ¿O qué atributos ustedes creen que tiene Dios que no hemos visto todavía? A ver, un atributo que hayamos visto y que nos recordemos. El amor. Amor. La ira. Amor. Bondad. La ira. ¿La ira la hemos visto? No le hemos visto nada. Ira, La gracia de Dios. poder, gracia. ¿Algo más? Bondad, paciencia. Misericordia. Si escribo mal me corrigen, por favor. Misericordia. Ahí dice misericordia. ¿Algo más que recordemos? Obediencia. Obediencia. Omnisciencia. La omnisciencia. Ok, estos son atributos, ¿verdad? Eso es lo que tu pregunta es la que no hemos visto o la que ya hemos visto. La que hemos visto o recordemos que no hayamos visto. Aquel dijo la ira, pero yo creo que no. La omnisciencia. La omnisciencia. ¿Algún otro atributo? Ya la santidad, ya. La santidad. Vamos a ponerla acá. Santidad. Ok. Dejémoslo ahí. Hay bastantes. De todos estos que hemos visto, ¿dónde pondríamos la ira? ¿O ustedes creen que la ira también es un atributo de Dios? ¿O creen que no es un atributo de Dios? ¿Sí? Ok. Ok. Normalmente cuando vemos los atributos de Dios o cuando somos cristianos o cuando nos cruzamos en algún evento cristiano, siempre nos hacemos la pregunta o hacemos la pregunta o nos hacen la pregunta, ¿ustedes son salvos? ¿O eres salvo? O nosotros hacemos la pregunta, ¿eres salvo? O nos hacen, ¿tú eres salvo? Normalmente hacemos esa pregunta muy a lo, ¿cómo le digo? Muy a la ligera, sin realmente saber lo que la pregunta involucra. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes son salvos? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué respuesta viene a su mente? Vamos a participar para hacerlo un poquito, para que dure la enseñanza. ¿Qué es lo que viene a su mente? Yo les pregunto, Andrócles, ¿tú eres salvo? ¿Qué es lo que se te viene a tu mente? Yo soy salvo. Porque el Señor, gracias al Señor. Ok. Por su gracia. Ajá. Ok. ¿Qué más se le viene a la mente cuando le preguntan, ¿eres salvo? O cuando ustedes hacen la pregunta, ¿eres salvo? ¿Qué respuesta ustedes están escuchando? ¿Qué? Cristo, Cristo. misericordia. Ok. Normalmente cuando hacemos esa pregunta, siempre se nos viene un poquito de todo esto. Cuando ustedes se hacen esa pregunta, ¿se les viene esto? No. Acá las mujeres también pueden participar, no le hagan caso al pastor. Tienen permiso. Vamos, mujeres, no se queden calladas. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos normalmente es, por ejemplo, ¿eres salvo? O ¿de qué eres salvo? Porque la pregunta que nos vamos a hacer hoy es esa. ¿De qué eres salvo?
Porque normalmente siempre decimos, eres salvo, y en nuestra mente no viene de qué nosotros somos salvos. No nos preguntamos de qué nos hemos librado. Si nosotros vamos al significado de eres salvo, normalmente, si lo googleamos, vamos a encontrar que es un rescate, que nos libramos de alguna situación mala. Si nos vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, encontramos fue salvo en un tiempo pasado, en un tiempo presente, en un tiempo futuro, van a ser salvos. Y normalmente cuando se refiere a que uno es salvo, se refiere de muchas cosas. Puede ser de una enfermedad. Normalmente también decimos, ¿eres salvo? Sí. ¿De qué? Del pecado. ¿Eres salvo? Sí. De la mentira, o me salvaron de mi enfermedad. Esa frase es muy común hasta en el box. En el box dicen, salvado por la campana, cuando el boxeador realmente estaba para perder y toca la campana, y ¿de qué se salvó? No siempre es referida a la salvación que nos brinda Cristo. Siempre la palabra salvación quiere decir librarnos o sacarnos de algo muy malo, de algo que va a dañar nuestras vidas. Pero la verdad es que nunca nos hemos preguntado de qué somos salvos. Si nosotros no podemos analizar un poquito de qué somos salvos, vamos a encontrar de que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos de Dios. Suena un poco raro decir que uno es salvo de Dios, porque entendemos que es Dios quien nos salva. Pero volviendo a la palabra nuevamente, volviendo a la Biblia, sabemos que va a haber un día de juicio. Sabemos que va a haber un día final donde Dios juzgue. Y en ese día final, Dios nos va a salvar de su ira. Muchas veces pensamos que somos salvos, y siempre lo decimos, somos salvos del pecado, somos salvos del infierno, somos salvos de... Pero en última instancia, de la calamidad más grande, de la calamidad suprema de la cual nosotros somos salvos, es de caer desnudos ante la presencia de Dios. Es de caer ante la presencia de Dios ese día del juicio, donde Dios va a desprender toda su ira. El que da el castigo del pecado es Dios. La Biblia dice que en última instancia Dios nos salva de Dios. Suena raro, suena bien raro pensar que Dios nos salva de Dios. Y es por eso que la gente muchas veces no cree que la ira es un atributo de Dios. Cuando hablan de la ira, la gente o entre los cristianos, nosotros tratamos de suavizar ese término. O muchas veces no se habla. Hace poco el pastor estaba usando mucho la palabra déspota en sus predicaciones. Y yo tuve una conversación con un amigo que va a otra iglesia. Y le mostré los videos que tiene, donde el pastor se refiere a Dios como déspota. Y se le abrieron los ojos. ¿Cómo que un Dios déspota?
Y es de la misma manera que cuando tú dices que Dios desprende su ira en contra de toda la maldad, de todo el pecador, a ellos también se le abren los ojos. Porque no creen que Dios es capaz de desprender su ira. El último día, el día del juicio, es ese mismo día donde Dios va a juzgar a la gente y va a juzgarlos con su ira. Seremos juzgados de acuerdo a su santidad y de acuerdo a su justicia. Romanos 2:5 dice que nosotros acumulamos ira para el día de la ira. Ese Dios que planea salvación es ese Dios que también ha planeado un castigo para todo pecador. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Un atributo más que es la ira de Dios. Arthur Pink dice que entre nosotros los cristianos, dígame. Cuando dices desprender su ira, ¿te refieres como a derramar su ira? Romanos dice que, y vamos a agarrar ese texto, sí, donde él va a haber un día donde él derrama, donde la palabra dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Pero si está airado conmigo, ahorita Dios no ha soltado o no ha derramado toda su ira sobre mí. Va a haber un día. Arthur Pink dice que entre los cristianos nos cuesta hablar de la ira de Dios. ¿Por qué nos cuesta hablar de la ira de Dios? Dice que hay veces cuando hablamos de Él, como que hablamos de una forma muy pasiva, como que decimos, mira, hablemos de la ira, pero suavicemos lo que es la ira de Dios. Dice que algunos piensan que la ira de Dios no debería estar como atributo, que debería estar en otra categoría. Y eso es entre los que nos llamamos cristianos. Ahora, si tú le hablas a una persona que realmente no conoce de Dios y le dices que Dios va a desprender la ira contra todos los malvados, uy, te estás ganando un enemigo más. Gracias a Dios, acá hemos escuchado muchas veces de lo que Dios es capaz de hacer en contra del pecado y en contra del pecador, porque esa es otra cosa. En la iglesia donde yo iba antes, decían que Dios solamente estaba irado en contra del pecado, pero no del pecador. Y yo me preguntaba siempre, ¿cómo Dios va a desprender su ira en contra del pecado si el pecado no existiría si no hay alguien que lo haga? Exacto. Pero esa es de la manera como algunos profesantes cristianos hablan de la ira. Y muchos cuando hablan de la ira, realmente hablan con un resentimiento en su corazón. Como que no quieren, como que quisieran defender a Dios de algo malo que va a hacer Dios. Y realmente da mucha tristeza. Dígame. Dale, no, sigue. Sí. Nosotros decíamos, cuando nosotros hablamos de todo el atributo, Ajá. nosotros decimos Dios es amor. Ajá. Decimos Dios es amor, todo Dios es amor. Exactamente. Todo Dios es Es bondad. Dios es gracia. Todo Dios es gracia. No hay nada Sí. de Dios que no sea gracia. Podemos decir lo mismo del aire. Es incíntrico, sí. Todo Dios es gracia. Sí. Eso es difícil de entender. Eso es difícil de entender. Dios es porque sí, pero
Isaías 26, ¿verdad? Que habla de muy claro. En Isaías 26 habla de muy claro. Isaías 26 dice que Dios va a salir, que va a llegar el día, Dios va a salir de su lugar santo. Ujú. Y Él viene para castigar toda la iniquidad de toda la humanidad. ¿Verdad? Dios viene a castigar la iniquidad, una acción. Y muchas veces eso se comprende. Dios tiene que hacerlo por su justicia, por su santidad. Él es todo justicia, pero de santidad, Él castiga la iniquidad, está en contra de esa justicia. Es complicado entender eso. Pero tú lo entiendes. No, total. ¿En qué estás en desacuerdo? Sí. ¿Ah? No, para poder entender tu punto, pues. O sea, decimos que la ira de Dios es un atributo. Y como tú has dicho, por ejemplo, a todo atributo se le puede poner otra característica de Dios que es eterno. Entonces podemos decir que la santidad de Dios es eterna, ¿verdad? Que el poder de Dios es eterno. Viendo tu pregunta, ¿tú crees que podemos decir que la ira de Dios es eterna? No quiero entrar. Prefiero no entrar porque Ok. hay cosas en mi cabeza que después no. Voy a explicarte la clase. No, pero es bueno que entendamos. Yo creo que la clase se trata de eso, de entender. Hay veces nos quedamos callados y yo creo que esta clase es para eso, para hacer las preguntas. La pregunta es si la ira es un resultado o la ira es un atributo. Es un atributo. Es un atributo. Por ahí que viene. Mi mente es un resultado Ajá. de la santidad y de la justicia de Dios. Sí, ¿Verdad? para muchos. En mi mente es así. Ajá. Yo lo veo como atributo. Cuando tú dices Dios está irado todo el tiempo, Sí. ¿dónde sale eso? La Escritura nos presenta a un Dios que está irado todo el tiempo. Dios está irado desde el primer día, desde el primer segundo de la creación, dice la Biblia. Dios fue quien creó. Ajá. Dios fue quien creó y Él es soberano. Ajá. Él creó como Él quiso crear. Sí. Entonces, cuando decimos Dios está irado todo el tiempo, Ajá. tenemos que decir, ¿eso es lo que la Biblia enseña? Vamos a ver ese punto más adelante. Vamos a ver ese punto más adelante. El pastor Josué siempre recuerda, y hoy recordó a MacArthur, recuerda esa entrevista que tuvo John MacArthur con supuestos líderes espirituales, donde le preguntan, creo que la pregunta en la entrevista es sobre la bondad y la parte, la maldad. Y hablan del 9/11 y todo eso. Y la pregunta es si Dios estuvo ahí. Y todos los líderes espirituales dicen, no, ¿cómo Dios va a estar en esa parte si eso es maldad? Esa es la respuesta de todos en esa entrevista. Líderes espirituales. El único que se para a decir, sí, Dios estuvo ahí, fue MacArthur. Y ojalá que tuviéramos esa valentía para poder decir, sí, Dios está ahí porque Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a nuestro texto de referencia va a ser Romanos, ¿ok? So, por favor, si buscan Romanos. Vamos a leer Romanos 1, desde el 18. Desde el 18 hasta el 25. Otra cosa que dice Arthur Pink acerca de la ira de Dios es que
La ira de Dios es una perfección divina. Es una perfección divina. Tanto como lo es su santidad, su amor, su bondad. Es una perfección divina. Y como Dios es perfecto, dice que no puede haber ninguna imperfección en ninguna de estas cosas, en ninguno de sus atributos. No creo que sea difícil de entender, y esto no va porque yo lo pienso así, sino porque la palabra de Dios, y lo vamos a ver también, es que dice que no queremos comprenderlo. Nuevamente, Arthur Pink dice, no solo hay imperfección en Dios, sino que no hay perfección en el que no sea menos perfecta que otra, hablando de los atributos de Dios. No solo no hay imperfección en Dios, sino que no hay perfección en el que no sea menos perfecta que la otra. O sea que ninguno de sus atributos puede ser menos que el otro. Y eso lo conocemos como un Dios intrínseco, ¿verdad? Y por favor, si tienen preguntas, las van haciendo, ¿no? Si tenemos que ponerle un concepto a la ira de Dios, ¿cómo podríamos describir qué es la ira de Dios? Dime. La ira de Dios es el resultado del pecado. La ira de Dios es el resultado del pecado. ¿Ok? ¿Otro? ¿Cómo podríamos describir la ira de Dios? Si yo les pregunto, ¿qué es la ira de Dios? ¿Resultado del pecado? ¿Qué más? El autor del libro dice, la ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es el desagrado de su divinidad contra el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la sentencia de su propia justicia. En un término judicial sería la aplicación judicial de su justicia. O sea, la ira de Dios vendría a ser la sentencia de la justicia de Dios. ¿Lo entendíamos así? ¿O pensábamos que la ira de Dios era otra cosa? Es un poco más fácil de entender si realmente lo ponemos en los términos que nosotros conocemos. Cuando se es juzgado por algo, si alguien roba, si la sentencia es 2 años de cárcel, entonces en este caso la ira de Dios sería los 2 años de cárcel. No sería realmente el robo en sí, sino serían los 2 años de cárcel. Es la sentencia de su propia justicia. Y lo más bueno de esto es que Dios no oculta su ira. Si nosotros hacemos una concordancia en la Biblia, vamos a encontrar más palabras de la ira que de la palabra de amor. En toda la Biblia hay más palabras refiriéndose a su ira o a su amargura o que realmente refiriéndose a su amor. Vamos a leer Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ok, vamos a ir parte por parte. Recordando Romanos, Pablo comienza Romanos diciendo que el justo por la fe vivirá. Pablo comienza Romanos hablando de la justicia de Dios, de la salvación, pero hace un cambio radical. Nos muestra primero la revelación de su salvación y luego nos quiere enseñar lo que es la revelación de la ira. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Pablo hace ese cambio tan brusco? Versículos anteriores, 16 y 17, nos está hablando del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. La justicia de Dios se revela por la fe y es para la fe. Y en el 18, ¡boom! Porque la ira de Dios. Yo creo que, no sé si es correcto decir que Pablo entendía a Pink, bueno, por tiempo, Pink entendió a Pablo, diciendo que entre los cristianos no entendemos qué es la ira de Dios. Que siempre queremos disfrazar lo que es Dios, o algunos atributos de Dios que no queremos ver, porque esa es la realidad, no queremos ver. Y lo triste es que si tú no quieres ver al Dios de la Biblia, tú estás viendo a otro Dios que no es de la Biblia. Eso que tú dices, que el problema viene cuando vemos los atributos, las verdades de la palabra de manera solitaria y no entendemos que todo es un conjunto que combina, porque la ira es santa, la ira es bondadosa, la ira viene del poder de Dios. Entonces, cuando oímos la ira, vemos la ira humana, de cuando alguien se aira y mata a alguien o hace algo, rompe algo. Uh-huh. Y quiere encasillar a Dios en la mente humana y no visualiza la ira desde el ámbito bíblico. Y ahí viene el error. Dice que hemos cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y sí, ese es el problema. Romanos 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vamos a parar ahí. La palabra ira. Si nos vamos al original del griego, viene de... Ira. Deriva de esa palabra, orgi. Y si esa palabra les es familiar, es cierto, deriva de ese concepto de orgía.
donde hay un grupo de personas que desprenden su deseo sexual sin ningún freno. De ahí se deriva la palabra ira. Donde un grupo de personas suelta sin temor, sin nada, todo lo que ellos tienen dentro. ¿Cuál es el punto de contacto que quiere hacer Pablo con la palabra ira y orgi? ¿Qué quiere decir? Que Dios no simplemente está irritado contra el pecado. Dígame. No solamente se refiere al aspecto sexual, cualquier pasión desenfrenada. Sí, claro, esto no significa esto, sino que deriva de esto. Y quiere decir, sí, que es la pasión desenfrenada que uno suelta. Entonces, Pablo dice que Dios no está simplemente irritado, que no solamente está desagradado del pecado del pecador. Dice que está airado, pero de una manera apasionada, pero no de la manera apasionada como nosotros nos apasionamos. Porque si decimos que Dios es eterno, entonces Dios está airado de una manera, de esta manera, eternamente. O sea, no es simplemente que, ok, lo bueno de Dios es que Dios es tardo para la ira. Y es por eso que no podemos entender lo que es la ira de Dios. Pero la ira de Dios realmente se ha desprendido desde el primer día. Impiedad, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad. ¿Qué entendemos por impiedad? Yo cuando leía en el español, impiedad suena como que la palabra suena un poco más suave o no abarca todo lo que quiere decir. En inglés la palabra es ungodliness, que yo creo que encierra un poquito más lo que quiere expresar la palabra. Ungodliness quiere decir que aparte de ser o no tener mucha piedad, no tiene reverencia a ningún ser supremo. Que no tiene reverencia a ningún Dios. Cuando nosotros entendemos impiedad, como que no se nos viene eso a la mente. No se nos viene que el hombre no tiene o no hace reverencia a un Dios. La otra palabra es injusticia. Bueno, antes de terminar con esto, si decimos que no tiene reverencia a ningún Dios, sería como que una palabra media religiosa. La otra palabra dice que es injusticia. Y sabemos que la injusticia tiene que ver más con lo inmoral, ¿verdad? Entonces, si nosotros desarrollamos el concepto de las palabras, podemos entender que Dios está airado contra dos tipos de pecado, que serían como que un pecado religioso y un pecado inmoral. Pero Pablo se refiere a eso porque si fuera de esta manera, entonces sería muchos conjuntos de pecados.
Pero lo que Pablo está usando acá es una expresión literaria que se llama gendiadis, donde quiere unir dos conceptos, pero solo en un solo concepto. Dice que es la expresión de dos conceptos para querer explicar una sola cosa. Es una retórica que se utiliza para expresar una idea. Y Pablo está usando estas dos expresiones para realmente expresar un solo pecado. Y es el pecado universal que todos conocemos. Es el pecado que viene desde Adán. Lo que provoca esta ira de Dios, esta ira desenfrenada de Dios, es que, porque Pablo lo dice, es que detienen con injusticia la verdad. Ese es el pecado universal. Que todo hombre detiene con injusticia la verdad. Entonces la otra pregunta sería, ¿qué verdad? ¿Cuál es la verdad que nosotros detenemos con injusticia? El Evangelio de Dios. También el Evangelio de Dios. Pero en esta parte de Romanos, Dios no se refiere a la Biblia en sí, aunque también nosotros detenemos esta verdad. Pero Pablo no se está refiriendo a la palabra en sí. Dios lo que quiere decir que nosotros detenemos con injusticia la verdad para entender de qué manera nosotros queremos detener esa injusticia. Todos hemos ido a un gimnasio, ¿verdad? Alguna vez en la vida hemos tocado un gimnasio. Hay una máquina. Hay una máquina donde nosotros medio nos acostamos y tenemos que poner los pies en la máquina y empujar la máquina. Mientras más peso le ponemos, la máquina siempre va a volver a su lugar, pero con las piernas la empujamos. De esa manera quiere expresar Pablo que nosotros detenemos la injusticia de la verdad. Nosotros empujamos la justicia de Dios. Esa verdad, la verdad de Dios, nosotros la retenemos, no la queremos, siempre estamos empujándola. Y ese es el pecado a lo que Pablo se refiere. Esa es la verdad a la que Pablo se refiere. Nosotros suprimimos la verdad. Es el pecado de la supresión de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué verdad nosotros suprimimos? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, lo que nosotros suprimimos es la verdad de ¿quién? La verdad de Dios. Suprimimos la verdad de Dios. Y es por eso que Dios tiene que estar airado en contra de todos aquellos que tienen ese pecado, que suprimen la verdad de Dios. Pero, nuevamente, es como la máquina. Aunque nosotros queramos empujarla, siempre vuelve. Porque es una verdad que está en cada uno de nosotros. Dime. Pero eso de suprimir, sería como, para entenderlo, como rechazar más bien. También podemos usar la palabra rechazar. Empujamos, la encarcelamos, no la queremos. Eso es lo que quiere decir Pablo. La palabra dice que
que detenemos esa verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Suprimimos la verdad de Dios. Y lo peor es que no solamente suprimimos la verdad de Dios, sino que la palabra dice que esa verdad Dios mismo nos la muestra. Es Dios quien nos muestra esa verdad. Si nosotros estamos diciendo que la ira de Dios viene desde el principio y siempre Dios está irado, y muchas veces pensamos, como por ejemplo ahorita el hermano dijo, su palabra. Sí, también su palabra. Pero acá no se refiere a eso. La palabra donde dice que nosotros, que Dios nos manifestó su verdad, viene de la palabra griega phaneron, que dice que esa palabra significa que es muy evidente, muy visible, es demasiado claro para que nadie pueda ver esa verdad que Dios nos está mostrando. No a través de la Biblia. Él nos está hablando de la verdad de Dios, de otra verdad. Dígame. A mí se me complica entender que la verdad, aunque sea simple de entender, no venga de lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Porque para tú saber que tú eres hombre y que una mujer es mujer, Ajá. Dios lo decretó en el principio. Entonces alguien puede decir, es evidente de que él es un hombre y de que ella es una mujer. Ajá. Pero tú sabes qué hombre y qué mujer, porque Dios lo dijo en el principio en su palabra. Claro. Ese es cuando nosotros hablamos de este pecado universal, no nos referimos a que si es un hombre o una mujer. Estamos refiriéndonos a la verdad de Dios, a la verdad de quién es Dios. Yo como buen peruano siempre me he preguntado y me he hecho la pregunta, ¿qué pasó con los incas? ¿Qué pasó con los incas? Ellos no tuvieron chance alguno de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Igual tal vez que los mayas, que los aztecas, no tuvieron oportunidad de ver una Biblia hasta que llegaron los españoles. Yo no puedo afirmar eso. Yo sí. Sé la historia peruana. Sí, pero cuando tú ves la historia peruana a la vista de cómo la dice el hombre, Ajá. y tú ves a la luz de la Biblia, Ajá. que todos venimos de Adán, Ajá. después del diluvio, todos somos descendientes de Noé Uh-huh. y los hijos de Noé. Uh-huh. Y la tradición era hablarle de hijos, de padres a hijos, sobre la creación, sobre la historia que era narrada, hasta que llegó a Moisés, y Moisés lo escribe. Ok, te voy a contar un poquito de la historia de los incas. ¿Sabes? Y no es una historia, es un mito cómo aparecieron los incas. Supuestamente no se sabe realmente cómo aparecieron los incas, sino que dicen que los incas aparecieron un hombre y una mujer que se llamaban Manco Cápac y la mujer se llamaba Mamaoclio, y que el dios Sol era su padre. Ese es un mito de cómo aparecieron los incas. El otro mito es que hay unos hermanos que se llaman Aya, los hermanos Ayars, que también vivían en las montañas y que eran hijos del dios Sol. Así aparecieron los incas. Esos son los mitos que se refiere en la historia peruana sobre los incas. No hay ninguna historia sobre los incas que digan, adoraron al Dios verdadero. Y eso es lo que se refiere Pablo acá.
¿A quiénes adoraban los incas? Al sol, a la luna, al jaguar, a la tierra. Es a la verdad que se está refiriendo acá Pablo. La verdad de Dios. Y es esa verdad que nosotros suprimimos, que no la queremos ver. Es la verdad que cuenta Pablo en Romanos. ¿Es injusto que Dios derrame su ira en contra de los incas? Podríamos decir, como ellos no leyeron la palabra de Dios, ¿es injusticia? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría presentarse ante Dios y decirle, es que Dios, tú no me diste tu palabra? ¿Cómo yo voy a recibir tu ira si yo nunca leí sobre ti? ¿Creen que eso es una excusa para no recibir el castigo de Dios? Y miren, yo les hablo de los incas para darle un ejemplo, pero yo, este verano yo estuve con mi familia en Perú y nos fuimos de vacaciones al Cusco. Y tengo un primo que tiene unas tierras muy grandes. Y tiene ganado y tiene caballo, y como nosotros pues no sabemos de caballo ni de ganado, nos emociona ver a los animales. Y nos dicen, vayan a ver a los animales. Y están en el río, tiene grandísimo su farm. Y bajamos al río. Y al ratito él baja con un traguito. Estábamos conversando. Y destapa el traguito, lo echa en un vasito y lo echa a la tierra. Y yo en mi mente, pues, no, ¿cómo? Para los que me conocen, yo soy un hombre muy paciente, muy tranquilo. Yo, dentro de mí, no les miento, yo estaba orando. Yo estaba orando y le decía a Dios, dame las palabras apropiadas. Entonces, le pregunto al que hizo eso, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Estamos en el 2025, y me dice, hay que darle gracias a la tierra. En ese lugar hay muchos mineros, entonces esa es la manera como que ellos creen que siempre hay que darle gracias a la madre tierra. Yo tratando de buscar las palabras para expresar, para dirigirme a ellos, lo primero que se me vino a la mente, como estábamos ahí en el campo, fue agarrar la tierra. Agarré la tierra y les hice así. A esto le das gracias, le dije. ¿Cómo es posible que tú le puedas dar gracias a esto? Le digo. Y yo no sé si a ustedes, pero cuando yo miro algo así, en mi cabeza comienzan a venir los versículos. Entonces, tratando de buscar las palabras, les digo, ¿por qué no mejor dar gracias a Dios? Le digo. ¿Por qué no mejor darle gracias a Dios? ¿Por qué tú crees que tienes que darle gracias a la tierra? Y no estaba hablando en ese momento o tocando un tema bíblico. Estaba tratando de buscar las palabras para intelectualmente o hacerles razonar que cuál era la razón de darle gracias a la tierra.
se me llenó de tristeza porque la respuesta de ellos me dijo, es cultura. Acá nosotros damos gracias a la tierra. Y es al pecado al que se refiere Pablo. Es el pecado al cual Dios desprende toda su ira. Porque dice la palabra que Dios nos muestra de Él en toda la creación. En toda la creación nos muestra de Él. Pablo no está hablando de su palabra, de la Biblia, aunque también reprimimos esto. Él está hablando de su creación, que a través de su creación nosotros podemos preguntarnos cómo es posible que yo dé gracias a la tierra y no me ponga a pensar que alguien creó la tierra. ¿Creen que Dios, siendo Dios, no quiere derramar su ira ante todas esas personas? Si Dios no derramara su ira ante esa situación, Dios no sería Dios. Dios tiene que desprender su ira de la misma manera que desprende su santidad, su amor, su bondad. Imposible que un Dios, como lo es Él, no desprenda su ira en contra de aquel que frena su verdad. Nuevamente, no es un tema solamente intelectual, porque yo les expliqué, oye, ¿por qué nos da gracias a Dios? Y su respuesta es que es cultura. Una persona agnóstica quiere decir que no tiene suficiente, ¿cómo le diría? Evidencia para que diga si esto es o esto no es. El ateo niega de frente a Dios. Sabe que hay un Dios, pero lo niega. El agnóstico dice, no tengo suficientes evidencias para decir si hay Dios o no hay Dios. Realmente no existe un agnóstico. Lo que está haciendo es suprimir, frenar la verdad de Dios, la evidencia que Dios nos ha dado. Pero peor aquel que explicándole no quiere ver. El problema no es intelectual, el problema es moral. El problema es que odian la verdad de Dios. Odian a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación se hacen visibles. No lo digo yo, lo dice Dios. Dios dice, yo he creado esto para que tú mires a través de esto que yo existo. El otro día de la tormenta, a mí me encanta ver los rayos cuando hay tormenta. Increíble cómo no ver tremendo poder desplegado. ¿Cómo poder adorar a esa tormenta en vez de ponerme a pensar que hay un creador de toda esa tormenta? Nuevamente el problema no es intelectual, es que odian la verdad, retienen la verdad de Dios. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Increíble cómo Pablo se adelanta a todos los que van a tener excusa. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No tienen excusa. Algunos nos ponemos a pensar, uy, ¿y por qué no mandamos ¿cómo se dice a las personas que mandamos un misionero para que el inocente de África, para que el inocente de Perú o para que el inocente de allá conozca la palabra de Dios? Jesús no vino a salvar inocentes.
Jesús vino cuando toda la humanidad ya estaba condenada. Si quisiéramos buscar inocentes, no lo vamos a encontrar. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Y Dios lo muestra desde el principio. El que muestra que Dios existe, que Dios es Él mismo. Si tú niegas todo eso, tú estás diciendo que Dios no es suficiente o no es un profesor o un buen profesor o un buen enseñador de su verdad. Y es lo que pasó desde el principio con Adán y Eva. Dios le dice, no vas a comer de esto porque si comieres, ¿qué va a pasar? Viene la serpiente y le dice, hey, no es esto. Come, ¿por qué? Porque tú vas a ser igual que él. Y nuevamente, el problema siempre es la idolatría. Y eso es el pecado contra el que Dios derrama toda su ira. Ese es el pecado original que tenemos desde el comienzo. Desde el comienzo. Nuevamente, Jesús no vino a salvar a inocentes. No lo hay. Dios no sería capaz de condenar a una persona que no sabe de Él. Pero la palabra dice que las cosas hechas por Él dicen que Él es. De modo que no tienen excusa. Hay otro argumento un poco más teológico entre algunos cristianos. Y dicen que como el hombre es un ser caído, se les es imposible ver esa verdad. Hay algunos que dicen que como el hombre está totalmente corrompido, para él es imposible ver la verdad de Dios en lo creado. Yo creo que ese argumento no es válido. La razón de la ira de Dios es que conocemos a Dios y lo negamos. Hermano, Dígame. también dice, en Romano 2 dice que también, como usted dice, los incas, ellos no tenían la Biblia, pero dice también que los mandamientos de Dios están escritos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Entonces, Sí. podríamos decir que no hay justificación para ellos. Y es lo que dice la palabra, no hay justificación. Yo por mucho tiempo le estaba buscando una justificación a ellos. Y no es mentira, lo estaba buscando, pero no lo hay. Yo hacía un chiste en cuanto a eso y le decía, y de repente los incas, boom, desaparecieron. Lo dije como chiste, pero cuando me pongo a pensar, sí, desaparecieron. Un pueblo idólatra. El problema, como lo dice muchas veces el pastor Josué, es que nosotros nos creemos Dios y queremos poner nuestra verdad. Queremos cambiar la imagen del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. Y ese es el problema por el cual no queremos ver la verdad de Dios en la creación. ¿Cómo es posible que pongamos a un jaguar y adoremos a un jaguar? Nuevamente, cuando yo me pongo a pensar en la tierra, me dio pena, la verdad. Me dio pena que no dijeran al menos, ok, también a Dios. Y la excusa fue escultura. Se rehúsan a glorificar a Dios.
no quieren dar gracias a Dios. Siendo, o dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a terminar porque yo creo que ya me pasé. Pablo termina los versículos que hemos leído diciendo que bendiciendo a Dios. Dice, y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios está hablando, Pablo está hablando de la ira de Dios, está hablando de la maldad de los hombres, pero para él no puede dejarlo ahí y bendice a Dios en todo lo que él dice. Dios es bendito por los siglos. Amén. Y ojalá que nosotros pudiéramos decir, Dios es bendito por su ira. Bendita sea la ira de Dios. Porque la ira de Dios también es un atributo de Él, al igual que todos los atributos que ya hemos visto. Vamos a terminar ahí.